Bienvenidos a un webinar más de TIC Cámara Valencia. Vamos a dar unos 2 minutos de cortesía para que los asistentes puedan estar presentes, más de los que todavía se han inscrito. Entonces, en 2 minutos nos vemos con el webinar. Bueno, empezamos ya. Bienvenidos una vez más todos los que os habéis añadido al webinar. Solamente presentaros un poco, nosotros somos de TIC Negocios, el hub de tecnología e innovación de Cámara Valencia, como sabéis, el portal donde las pymes, los autónomos y los emprendedores en materia digital pueden encontrar mucho contenido útil para su empresa. Para ver este material como el que hoy día vamos a presentar y el resto de grabaciones y otro material que tenemos también, pueden entrar en ticnegocios.cámaravalencia.com o seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante acerca de cómo pasar de la telefonía a la integración y automatización de procesos. En esta ocasión va a tratar el webinar de acerca de los peligros, las amenazas que tienen las empresas, una visión del panorama actual y las buenas prácticas que se deben seguir. Cómo ha evolucionado esta telefonía fija, pasando de la centralita a la telefonía telefónica, a la integración y la automatización de procesos. Y para ello hemos traído a una empresa que es colaboradora, una empresa que es valenciana con más de 25 años de experiencia, líder especializada en proyectos de comunicaciones, ciberseguridad, teletrabajo, y hoy día tenemos a nada menos que el director, Carlos Estrela. Carlos nos acompaña esta mañana. Carlos, si nos puedes... Y él va a estar a cargo de la presentación y nos va a poder comentar todo aquello que estamos hablando. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Gracias. Nada. Carlos, ahora dejo todo tuyo la presentación, vamos al grano, y también cualquier cosa para todos los asistentes. Veréis que tenéis ahí una bandeja donde hay un apartado de preguntas, ¿vale? Que durante la exposición de Carlos podéis ir planteando para que no se nos pase ninguna, y hacia el final de la presentación gustosamente las trataremos, ¿vale? Bueno, Carlos, todo tuyo. Fenomenal. Bueno, hola, buenos días. Soy Carlos Estrela, socio fundador de Líder Redes y Comunicaciones. Somos una empresa valenciana con más de 26 años en el mercado, dedicados desde sus inicios a la fontanería digital, a que fluya la voz, los datos y el vídeo por estas tuberías digitales. En este webinario os voy a hablar de las buenas prácticas de seguridad para despejar aquellas dudas que podáis tener sobre el tema y ayudaros en la medida de lo posible. Aquí tenéis un índice con lo que voy a comentar en el webinario para que tengáis una idea de dónde os habéis metido y que espero que os sea de vuestra máxima utilidad. Así que, sin más dilación, vamos al tema. Bien, en primer lugar, lo que quería comentaros es qué es la ciberseguridad. Pues como sabéis, lo más reciente en materia de ciberseguridad es la incorporación de esta asignatura, de esta materia, como una de las patitas dentro de lo que es la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, y que sin ella, por mucha transformación digital que hagamos o que hagáis, si no os tomáis en serio esta área de las tecnologías de la información y comunicaciones, no hay industria 4.0 que valga. Es decir, que sin seguridad no hay industria 4.0. Pero, ¿qué es la ciberseguridad? Pues una definición podría ser que no es ni más ni menos que la seguridad aplicada a las tecnologías de la información y comunicaciones y que se aplica de forma transversal a todo aquello que está conectado en la red corporativa de la empresa. Sistemas, servidores, redes, equipos de comunicaciones, software, Internet de las cosas, etcétera. Todo aquello que os podéis imaginar que se conecta a la red. Y es una de las áreas más importantes para cubrir los 3 vectores indispensables en el funcionamiento de las TIC. Acordaros de estas 3 variables que son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. La disponibilidad para poder acceder a todos los sistemas, la integridad para que los datos no estén corrompidos y la confidencialidad para que todos estos datos no caigan en manos de gente que no debería tener esa información.
Gracias a las buenas prácticas de seguridad, vuestras empresas pueden ser más productivas con distintas tecnologías, como servicios en la nube pública, que muchos de vosotros ya utilizáis, o en una nube privada, teletrabajo, telegestión, todo aquello que nos hemos visto abocados en los últimos años a poner en funcionamiento para trabajar en remoto o realizar teletrabajo. Hoy en día es impensable que pongamos datos en algún lugar sin tener las salvaguardas y las protecciones correspondientes. Para ello hay que hacer frente a todas las amenazas, tanto internas como externas, hackers, delincuentes, espías, errores no intencionados o intencionados, ataques desde otros países como se están produciendo, ataques desde redes especializadas desde los de los hackers, accidentes o catástrofes naturales. Voy a poner aquí, os muestro un breve resumen de las principales amenazas con las que nos estamos encontrando habitualmente, ya que para protegernos, lo primero es saber realmente de qué nos tenemos que proteger. Cuando nos enfrentamos a la seguridad, por lo tanto, debemos conocer cuáles son las principales amenazas para ser conscientes de cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar. Aquí algunos de ellos serán conocidos. Os voy a dar un breve repaso antes de entrar con las prácticas y con cómo enfrentarnos a ello. Está el phishing o el smishing, que es un engaño que se está produciendo para robar información, que estaréis acostumbrados a recibir todos los días correos de Hacienda, correos de Seguridad Social, correos de bancos, con el fin únicamente de engañaros para robar vuestra información. Esto, al fin y al cabo, es la única forma que hay en este momento de protegernos ante esta técnica de amenazas es con formación. El malware, los famosos virus, los troyanos, los botnets, todo aquello que es dañino y que estamos protegiendo con antivirus en nuestros equipos informáticos. El ransomware que al final es un malware combinado con secuestro de datos y que el precio del rescate que vais a pagar de vuestros datos siempre va a depender de qué salvaguardas tengáis en vuestros sistemas. Cuanto más protegidos tengáis los sistemas, menor será el precio del rescate si tuvierais que llegar a pagarlo. Para estos elementos de encriptación de los ficheros de vuestra empresa, se pueden aplicar tanto antivirus como una tecnología que se llama XDR, que luego comentaré, para protegeros ante este tipo de amenazas. La ingeniería social, con el spoofing, este es realmente peligroso porque están muy bien entrenadas las personas que realizan este tipo de gestiones y sin ir más lejos recordaréis aquí en Valencia el más llamativo fue el del sistema de robo o de engaño a la MT Valencia, en la cual se realizaron 8 transferencias de 500.000 euros por un valor total de 4 millones de euros a un banco en China, como consecuencia de una ficticia compra de una empresa de transportes pública y todo ello falsificando una serie de documentos que venían del presidente, que le iban al tiro financiero, con presiones, con llamadas de teléfono, todo muy bien organizado. Y al final, ante todo esto, lo que hay que tener es muy buena formación y tener un protocolo de actuación. También se producen situaciones de robos de información interna, cuando hay empleados descontentos, empleados cabreados, que son sobornados y pagados por la competencia y que tienen el nombre de insiders. Son los atacantes internos de la empresa y para ello las medidas principales podrían ser el bloqueo de todos aquellos elementos que tenga un sistema informativo para poder sacar información. Por ejemplo, los puertos USB para evitar que se conecten dispositivos de almacenamiento en el equipo y se pueda sacar información. Y controlar el firewall, la salida a Internet, para logar o para bloquear todo aquello que tengan unos patrones de datos que sean los que queramos proteger dentro de nuestra empresa. Hay otras técnicas más complicadas, pero son muy peligrosas, como el envenenamiento del DNS. El DNS, al fin y al cabo, es el servicio que se encarga de resolver, de convertir el nombre que estamos escribiendo en la página web en un número en una dirección IP. Si consiguen envenenar este DNS, de modo que cuando escribamos el nombre del Banco Santander o el BBVA o Hacienda o Agencia Tributaria o la Seguridad Social, hacemos que esa conversión se realice en una dirección IP y que nos dirija a una página falsa que es idéntica a la que tenemos nosotros en mente,
estamos entrando en un área de peligro porque vamos inmediatamente a teclear nuestro usuario y contraseña y tenemos que andar con cuidado que este tipo de amenaza no caiga en no se ponga en funcionamiento en nuestro DNS. Las páginas falsas, como os he comentado, son herramientas que se van a utilizar para desarrollar el protocolo anterior o sin más, junto con los correos electrónicos que os mandan, que os hacen llegar a páginas de Apple, de Hacienda, de compañías de gas, de compañías eléctricas, etcétera. También otra de las amenazas es el error en las configuraciones en los sistemas, en los servidores, en los equipos de telecomunicaciones. ¿Cuántos de vosotros no os habéis quedado parados en vuestra empresa porque se ha producido el informático o la empresa de telecomunicaciones ha tenido un problema, ha cometido un error y se ha paralizado todo? Ante eso, la única medida es tener una copia de seguridad previa a realizar esa actuación que se va a llevar a cabo. Errores no intencionados, copias que se están haciendo en equipos y que cargan documentos anteriores. Bueno, son múltiples posibilidades, pero sobre todo en estos casos los sistemas de backup son las principales salvaguardas que se pueden tener en cuenta. También, igual que se producían robos de información interna, se están produciendo robos de información externa a través de espías que existen, saboteadores, outsiders. Antes teníamos los insiders, ahora tenemos los outsiders, los que vienen desde fuera. También se producen catástrofes naturales, desgraciadamente, accidentes, incendios, inundaciones. Lo que tenemos que tener previstas medidas de backup, planes de contingencia para poder seguir atendiendo y trabajando con nuestros datos y atendiendo a nuestros clientes y proveedores desde cualquier otro lugar alejado de la zona afectada. Ataques por denegación de servicio. Más de una vez nos encontramos que nuestros sistemas no funcionan y vemos que está todo correcto, pero la patita que está conectada al mundo de Internet está siendo atacado desde el exterior por múltiples conexiones que no nos impiden salir al exterior. No mandamos correos, no tenemos voz, no tenemos nada. No podemos salir al exterior porque ahora nos quitan Internet y estamos parados. Y, por supuesto, lo que son las vulnerabilidades. Versiones obsoletas en los sistemas informáticos, en los equipos de telecomunicaciones, en los servidores de páginas web. Las vulnerabilidades están publicadas en múltiples sitios en Internet. Hay una de ellas que es, por ejemplo, exploitdb.com, en la cual aparece cómo reventar esa vulnerabilidad de un sistema, con lo cual cualquier técnico informático en 2 patadas, con unos mínimos conocimientos, podría reventar un sistema que sea vulnerable, y principalmente porque tenemos equipos y estamos acostumbrados a tener sistemas informáticos con más de 10 años porque funcionan, no se rompen, son robustos, pero ya ni el fabricante está sacando actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos o del firmware de los equipos. Y son verdaderos quesos de Gruyère que están disponibles al mundo exterior y eso hay que actualizarlo. Bien, pues ante todo este panorama que os he comentado, os quiero dar una guía para ver por dónde podéis empezar. Bueno, pues lo primero sería empezar por las zonas a defender y quién accede a esa información. Es los activos de información. Hacer una recopilación de todos los activos de información clasificados por la criticidad de cada uno de ellos. Igual que cuando nos encargan que se diseñe un sistema de biovigilancia, lo primero que preguntamos es qué es lo que se quiere controlar, de qué nos queremos proteger, cuál es la zona de control, pues aquí lo mismo. ¿Dónde están nuestros datos? ¿Qué criticidad tienen para nosotros en alta, media y baja? ¿Y quién debe acceder a estos sistemas? Una vez ya tenemos localizados estos activos de información, lo que tenemos que hacer es ver dónde están alojados estos sistemas de información. En servidores, esos servidores tienen bases de datos, esas bases de datos son utilizadas por aplicaciones. Analizar cada uno de estos elementos, los servidores con los contratos de mantenimiento correspondientes, las bases de datos con las actualizaciones, las aplicaciones con los contratos de mantenimiento con los fabricantes o desarrolladores de esas aplicaciones, y tener en cuenta ahora que también con la virtualización de los servidores tenemos un despliegue de múltiples equipos virtuales en un único servidor. Es decir, antes teníamos una máquina o un servidor físico por cada una de las aplicaciones, ahora tenemos múltiples servidores en una única máquina, de modo que si esa máquina cae, caen todos los servidores virtuales que hay dentro. Todos ellos tienen datos importantes y servicios necesarios que estamos prestando a internos y externos.
soluciones que son necesarias tanto para el área de producción como para el área del back office, en la administración, la realización de cobros, pagos, pedidos a nivel comercial, etcétera. Y si importantes son estos servidores, estas bases de datos, aplicaciones que muchos de vosotros tendréis en local, no tenemos que perder de vista los servicios en la nube. Servicios externalizados o de terceros. Ya no se trata de aquello que hayamos contratado para alojar nuestros servidores en la nube, sino servicios que hemos contratado directamente, cuya aplicación depende de un tercero, como es el caso de los CRMs, portales de soporte, sistemas de mensajería. Y también muy importante tener control de quién accede a los portales de proveedores para realizar compras o a los bancos para realizar transacciones económicas, o quién está utilizando los certificados digitales del consejero delegado o de uno de los apoderadores de la empresa para acceder a la administración pública y hacerse pasar por el correspondiente, la persona autorizada en la seguridad social, en la hacienda pública, en múltiples sitios en los que se utilizan certificados digitales. Somos conscientes de que muchos de vosotros tenéis los certificados digitales de los apoderados distribuidos en distintos ordenadores de la empresa con personas de confianza, en principio, para evitar que esa persona sea la que tiene que estar constantemente firmando todos los documentos. Cuando alguien deja vuestra empresa también hay que tener un protocolo, más que nada porque controla a alguien si esos datos de acceso, esas credenciales de acceso son revocadas cuando una persona deja la empresa y va a poder dejar de acceder a esos portales de soporte, a esa mensajería, a esos proveedores, a esos bancos, etcétera. Eso es importante también. Otro de los elementos que hay que controlar son los famosos servidores de ficheros o los discos NAS o aquellos sitios en la nube donde guardamos cientos de documentos clasificados y ordenaditos en carpetas con mucha información importante y a la que en muchas ocasiones no se le presta atención en cuanto a los privilegios que tiene que tener de acceso a aquellas personas que deben acceder y los niveles de acceso, lectura, escritura o administración, o sin acceso. Y bajando ya en el nivel, llegamos a los equipos de telecomunicaciones, sobre los cuales también hay que aplicar medidas de seguridad y tener controlados. Equipos de telecomunicaciones cableadas y no cableadas, switches, puntos de acceso Wi-Fi, routers, firewalls, conexiones VPN. Todo esto debe estar actualizado y controlado para saber quién debe acceder y quién se puede conectar por alguno de los medios disponibles. Y por último, una vez hemos hecho este repaso, ya no nos queda nada más que llegar al usuario. No solo se trata de un usuario, sino además de saber qué dispositivos tiene su usuario y cómo se puede conectar con esos dispositivos que tiene, porque la empresa le proporciona habitualmente un ordenador, le proporciona un tablet, pero el teléfono móvil en muchas ocasiones no tiene ningún tipo de control y son verdaderos quesos de gruyer en los que el responsable o el departamento de informática no tiene ningún acceso a ese dispositivo móvil y está conectándose en la red de la empresa, con lo cual es una posible vulnerabilidad. Entonces, se trata de tener los usuarios registrados y saber esos usuarios qué dispositivos pueden utilizar cuando se conectan a la red de la empresa. Tras esta recopilación de todos los datos y conociendo las amenazas, es decir, hemos hecho una recopilación, un inventario de todos los tratamientos de la información, ya es momento de empezar a aplicar una estrategia de seguridad. Y ya no me refiero únicamente como estrategia a lo que muchas empresas hacen de comprar un equipo de seguridad, un firewall, dejarlo caer y, sin más, dicen que ya están seguros porque tienen un firewall. Se trata de llevar a cabo aquellas acciones oportunas con una revisión periódica de todas estas políticas de seguridad y de esas medidas que se han ido estableciendo. En toda esta gestión son muy importantes las siguientes cuestiones como mínimo, que luego repetiré hasta cansarme para que os cale bien hondo. En primer lugar, y es la más importante de todas, es la concienciación de la dirección de la empresa en invertir en soluciones de seguridad. Si la dirección de la empresa no está dispuesta a invertir o a tener un presupuesto para protegerse e invertirlo en materia de seguridad, poco podemos hacer. Estamos vendidos a la buena de Dios. Por otra parte, es importante determinar aquellos accesos que se van a producir en nuestros sistemas de información, tanto en local como en la nube, quién accede a esos servicios de información y desde dónde, tenerlos registrados. Organizar para comodidad los grupos de usuarios
por roles de permisos en acceso a la información. Grupos de usuario, cada uno con unos roles, de modo que podamos verificar si tienen permisos de lectura, escritura o administración en los distintos tratamientos de datos que ya hemos recopilado anteriormente. Importantísimo el cumplimiento de la legislación vigente, que algunas de las cuestiones que os he estado comentando son necesarias en el desarrollo o en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos o el Reglamento General de Protección de Datos, que al fin y al cabo son básicamente una ISO 27000 enmascarada porque recogen muchas de las prácticas que se deben llevar a cabo en las certificaciones de seguridad. Importante también recordaros que el Esquema Nacional de Seguridad para trabajar con la administración pública cada vez más importante, ya que a pesar de que son muy pocos los ayuntamientos que hay en España que cumplan el Esquema Nacional de Seguridad, pero sí que en los distintos pliegos de contratación de licitaciones se están exigiendo que los proveedores que proporcionen datos o acceso a datos o tratamiento de datos cumplan con el Esquema Nacional de Seguridad. Eso quiere decir que si no estamos al corriente en el Esquema Nacional de Seguridad, no podremos optar a las licitaciones. El acrónimo este que se utiliza del 321 para las copias de seguridad, muy importante. Recordar que al mínimo, como mínimo, se deben de tener 3 copias de seguridad en 2 lugares diferentes y al menos 1 fuera de la empresa. Lo de 3 copias de seguridad es mínimo, ya que va a depender de lo que estiméis o de cuánto tiempo estéis dispuestos a perder información desde la última pérdida de datos para esa recuperación. Cada 4 horas, cada 8 horas, una vez al día, una vez a la semana. Eso va a depender de la criticidad y del nivel de actualización que se lleve a cabo. Formación a los usuarios, imprescindible. A vuestro departamento de formación tenéis que insistirle en que realice formación de seguridad. Monitorizar los sistemas por vuestra parte o a través de terceras personas o terceras empresas que os estén controlando los niveles normales de los servidores, de los equipos de telecomunicaciones, de las líneas de comunicaciones, para ver si la memoria del sistema ha superado un consumo superior a un 80%. Si la capacidad del disco duro ha superado el 80%, si la CPU está más del 80% de forma permanente. Todos estos son comportamientos que pueden inducir a un comportamiento anómalo y debemos revisarlo antes de que ocurra algo. En nuestra empresa, por lo menos, tenemos archivatos en Telegram que vamos recibiendo en el teléfono móvil ante cualquier problema que surja, de modo que cuando hay un problema, nosotros ya nos hemos puesto a trabajar antes de que el cliente se entere o antes de que nos llame. Y, por supuesto, tener planes de contingencia. Pensar en todo aquello que se puede producir para saber a quién tengo que llamar, dónde tengo que recurrir y no empezar con el nerviosismo de última hora que normalmente estamos acostumbrados a recibir cuando ha pasado algo grave y la empresa no sabe nada más que coger el teléfono, llamar y decir, oye, que tengo un problema. Bueno, tenemos que empezar a saber de qué se trata. Bueno, hay que hacer incluso simulacros y tener todo por escrito para evitar esos nerviosismos y evitar que pasen situaciones, que nos veamos involucrados en situaciones graves. Y son múltiples los clientes con los que estamos encontrando, a pesar de todo lo que os he dicho, en que insisten en que su red es segura porque tienen un firewall, tienen un antivirus y hacen copias de seguridad. Pero la ciberseguridad va más allá, ya que está en constante evolución y son constantes los ataques diarios. No queréis saber, cuando miramos un log de ataques, lo que nos encontramos. Es verdaderamente bárbaro. Bien, pues para concienciar a la dirección de la empresa, que es el primer punto que os he comentado en el apartado anterior, lo primero es plantearle todas estas cuestiones que os voy a comentar a continuación, que son verdaderamente para poner los pelos de punta. ¿Qué es lo que va a evitar la ciberseguridad ante un ataque a su sistema o a su red? Pues que la empresa, desafortunadamente, cierre en los próximos 6 meses por haber perdido toda la información y sin haber tenido copias de seguridad o salvaguardas para recoger esos datos. O que tenga una mala reputación en el mercado por robo de información o por infección. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido correos electrónicos de clientes, de proveedores, de colaboradores infectados con virus y que estáis dando cuenta que su sistema informático está siendo o ha sido saboteado y estáis recibiendo información en vuestros equipos? Eso, digamos, que da una mala reputación. Te deja de ser alguien de confianza porque sabes que su equipo está en peligro. También es importante que no tengáis paradas en el servicio por falta de disponibilidad interna y externa, en local o en la nube. Si tenéis un parón, no vais a fabricar,
no vais a poder facturar, si no vais a poder facturar no vais a poder emitir recibos, no vais a poder cobrar, si no cobráis no pagáis, y empiezan a crearse problemas en los pactos y compromisos que se tienen con clientes y proveedores. Y todo esto sin entrar en las sanciones que podríamos tener en un momento determinado ante problemas de confidencialidad de datos de carácter personal que se hagan públicos al exterior con sanciones de la Agencia de Protección de Datos. Bien. Con todo esto que os he comentado, hemos elaborado unas 3 listas, vamos a intentar no ser muy machacones, no tienen un orden concreto, pero todas ellas son importantes. La seguridad, tened en cuenta que debe ser preventiva más que reactiva, no tenemos que salir corriendo cada vez que hay un suceso, sino intentar prevenir lo que pueda suceder para que no suceda lo que desafortunadamente se produce habitualmente. Lo que hay que fijar es una serie de medidas de salvaguardas para que cuando ocurra esto, tenerlo a salvo. Bien, el famoso firewall, no voy a extender mucho con él, pero ya no es el firewall, sino las políticas de seguridad revisadas y el firewall con la versión de firmware periódicamente actualizado. Recientemente recibimos un aviso de uno de los líderes en el mercado de seguridad que su sistema tenía una vulnerabilidad en una versión determinada que permitía tomar el control de su firewall, con lo cual podrían reventar la seguridad y paralizarnos. No conozco más detalles sobre el tema, pero el fabricante mandó el aviso. El acceso a la empresa desde el exterior. No tengáis puertos abiertos. No tengáis el terminal server, porque al fin y al cabo es un puerto que se puede atacar desde el exterior para machacaros. No es la primera vez que hemos tenido clientes que nos han dicho, bueno, nos hemos quedado sin licencias de terminal server en el servidor. Y lo que estaba ocurriendo es que estaba siendo atacado, estaban consumiendo licencias, su equipo estaba mal funcionando, hasta que apagaban y volvían a encender. Se paraba todo hasta que nuevamente se volvían otra vez a producir los ataques. No cuesta nada, teniendo un firewall, que todas las conexiones desde el exterior se realicen mediante conexiones VPN. Y por supuesto, tanto las conexiones VPN como en los correos, que tienen muchísima información, en el RP, el CRM, que tiene datos de clientes, datos financieros, todo ello utilizar el doble factor de autenticación. Principalmente porque en este momento prácticamente todos los usuarios que utilizamos son nuestra cuenta de correo electrónico, con lo cual ya tenemos el 50, o ya tienen los malos el 50% de la información que necesitan. El otro 50% es localizar la contraseña, y con la capacidad de procesamiento de información que tienen hoy en día los sistemas informáticos, si no ponemos las medidas oportunas, nos pueden estar machacando hasta conseguir descubrir cuál es nuestra contraseña. Para ello se utiliza el doble factor de autenticación con una clave de un solo uso y durante un tiempo muy corto de tiempo. Cumplir las políticas de seguridad. Esta es muy importante porque estamos acostumbrados también con el teletrabajo a que los equipos informáticos se los lleven los empleados a su casa. En su casa no tienen las mismas medidas de seguridad que tenemos en la empresa, a no ser que incluyamos algún software específico en el portátil. ¿Qué ocurre? Pues que el hijo, la niña, la familia coge el portátil, trabaja, se mete en internet, se mete tal, y al final ese equipo acaba siendo un saco de bichos infectado totalmente. ¿Qué hacemos? Si ahora además, cuando tenemos ese equipo que está lleno de bichos, se conecta con la VPN y se conecta a la empresa, puede poner en peligro la información de nuestro sistema informático, en la nube o en local. Y qué deciros si cuando ese portátil llega a la oficina no le hacemos ningún control previo, puede conectarse a la red por la red wifi o con el cable de datos y volvemos a poner en peligro la red de la empresa. Frente a esto, hay soluciones que hacen un análisis previo de las vulnerabilidades que tiene un sistema informático en varios niveles, alto, medio y bajo, de modo que si no cumple determinados criterios, lo van a poner en cuarentena automáticamente, evitando que ese equipo infecte a otros sistemas que estén dentro de la empresa. Segmentar la red informática. Os voy a poner un símil muy sencillo. Habitualmente, en todas las viviendas, con la fontanería, tenemos varias llaves de paso en las casas. Tenemos una llave general, que sería el router o el firewall, pero en cada uno de los cuartos de baño, en la cocina, en la piscina, bueno, en la que la tenga, tenemos distintas llaves de paso para cerrar
ese segmento de la red en el caso de que se produzca algún problema. Y no nos quedamos sin servicio de agua en toda la casa. Pues aquí en la informática y en las telecomunicaciones es lo mismo. Hay que segmentar esa red. La red de producción, la red de invitados, la red de servidores, las distintas redes que hay en la empresa, de modo que si se produce un problema en un sitio se queda aislado en esa zona y no se ve involucrado o comprometida el resto de la empresa. Igual que estoy comentándolo sobre esa parte de red informática, refiriéndome principalmente a la red cableada, ocurre con la red Wi-Fi. ¿Cuántos de vosotros no tenéis red de invitados, sino que tenéis una clave Wi-Fi con una clave compartida y que permite que cualquier dispositivo móvil esté controlado o no esté controlado, se conecta a la red de la empresa, cualquier invitado que venga de la calle se conecta a la red Wi-Fi de la empresa, donde están nuestros servidores y donde está nuestra información? Señor mío, vamos a segmentarla y vamos a poner una red de invitados, una red corporativa y una red de empleados, si se quiere, con distintos niveles de seguridad y con distintos accesos. Y como un consejo, hablando de la red Wi-Fi, es importante que no os conectéis a redes públicas abiertas. Eso es, las típicas que cuando llegas no te conectas y no te piden ni una contraseña ni ninguna clave. Ya estás navegando y todo está sin cifrar y abierto a que cualquiera os pueda acceder a esa información. Bien, voy a una segunda lista rápidamente. Todo esto que os he comentado antes de las vulnerabilidades es fácil que permita que los malos o los hackers no éticos os ataquen a vuestro sistema. Bueno, existen en este momento hay muchas empresas, entre ellas nosotros también, que nos dedicamos a hacer ataques controlados. Ataques en los que analizamos qué servicios de información tenéis, qué versiones tienen vuestros servicios de información, qué vulnerabilidades tienen esos sistemas operativos de servidores web, de ERPs que hay públicos desde Internet. Lanzamos ataques de vulnerabilidad sobre esos servicios para ver si somos capaces de reventarlos, de modo que antes de que alguien malo realmente os machaque, vosotros tengáis la tranquilidad de que al menos en un 99% de los casos podríais estar seguro. Una vez hemos llegado a ese nivel, lanzamos ataques de fuerza bruta, es decir, lanzamos sistemas contra vuestros equipos para ver si podemos conseguir conectarnos y tomar el control o al menos tener acceso a vuestros sistemas de información. Son los ataques de fuerza bruta que, como os he comentado, la primera, el usuario suele ser el correo electrónico y luego me falta solo la contraseña. Le podemos embutir miles de prácticas y miles de claves y patrones para intentar reventaros el sistema y tomar el control. Y una vez ya estamos ahí, ya continuamos haciendo daño dentro de la empresa. Ataques por denegación de servicio. Importante tener elementos que sepan controlar cuando nos están machacando el exterior para parar esos ataques o paralizarlo en la medida de lo posible. Todo ello, además, lleva consigo unos análisis de test de penetración, el pen testing, tanto internos como externos, para ver hasta dónde podemos llegar a conectarnos. Y todo ello se hace analizando también las vulnerabilidades de una fundación, que es la Fundación OWASP, que es la que publica anualmente las top 10 vulnerabilidades que hay en el mercado, con lo cual nos sirve también de guión para ver qué es lo que se está haciendo en el mercado y qué vulnerabilidades deberíamos de tocar. La monitorización ya os lo he comentado anteriormente, la formación a los usuarios. Algunas prácticas que están teniendo algunas empresas es lanzar periódicamente campañas de correo electrónico con bichos a los empleados, de modo que cuando alguno de ellos cae en la trampa, le pega un pantallazo en rojo el ordenador y se gana un curso de formación. Es una buena práctica para que todos los empleados estén siendo conscientes de cuál es el problema y que en cualquier momento se puede producir un problema. Antes os comentaba que hay una nueva tecnología que se llama XDR, que es un paso más a los antivirus. En muchas ocasiones los antivirus están analizando los ficheros que entran y salen, los programas cuando nos vamos a instalar si tienen virus o no tienen virus, pero muchos de nuestros equipos informáticos tienen servicios que no sabemos ni lo que son. Bien, pues estos elementos, el XDR, una de las cosas que está haciendo es comprobar si esos servicios que están funcionando en nuestros ordenadores son conocidos o no son conocidos. Y si no son conocidos y no se sabe para qué sirven, los matan. Y si son conocidos y son malos, los matan. Es decir, se trata de tener confianza cero en los sistemas, de modo que inmediatamente se maten todos aquellos servicios que nos deban matar, que no deban de estar operando. Y principalmente es importante porque ahora los ataques ya no vienen solo sobre una máquina, sino que en muchas ocasiones vienen ataques combinados que infectan a varios ordenadores y son ataques que en muchas ocasiones son difíciles de parar.
Como práctica también otras cuestiones, implantar el single sign-on. Oiréis próximamente una palabra que es la seguridad federada. En muchas ocasiones, si estáis empleando medidas de seguridad que utilizan compañías mucho más potentes y que invierten mucho dinero en seguridad, como puede ser Microsoft, puede ser Google, puede ser Apple, distintas compañías, podríamos llegar a utilizar su sistema de unificación de usuarios y contraseñas en sus plataformas para poderlo utilizar en todos nuestros sistemas, de modo que no tengamos que estar controlando ese nivel de seguridad y sobre todo para simplificar el no tener que tener 80 contraseñas, 80 usuarios para acceder a los sistemas de información, que hace que los trabajadores o los empleados o los usuarios acaben cabreados y acaben anotándose las contraseñas en cualquier lugar. Tener también, para comodidad vuestra, un registro de usuarios, a ser posible en un directorio activo, para vincular todos los accesos a las VPNs, el acceso a los servidores, a las carpetas, a todos los sitios, de modo que administrativamente sea muy fácil de manejar y controlar. Y, por supuesto, no olvidéis el aplicar las políticas de contraseñas complejas. Sí, los empleados y los usuarios se cabrean porque siempre están con esta contraseña dificilísima, es complicadísimo trabajar, pero si no lo hacen, seremos atacados mediante ataques de fuerza bruta y nos machacarán. Y vamos con la última, ya prácticamente terminando. Lo comentaba antes, el almacenamiento de las contraseñas. Por favor, hablar con vuestros usuarios y que no utilicen la libreta ni un post-it para pegar sus usuarios y sus contraseñas y dejarlos a la vista de cualquier persona que pase por delante del ordenador o su puesto de trabajo. Hay herramientas gratuitas que permiten cifrar y acceder a tu usuario y tu contraseña mediante una clave única que te da la máxima seguridad. ¿Y cuántos de vosotros, que hemos detectado en muchas ocasiones, como responsables de informática o responsable financiero de la empresa, tiene una hoja de cálculo con todos los usuarios y contraseñas de los distintos sistemas de información de la empresa y además sin protección? Señor mío, si cae esa hoja de cálculo en manos de alguien, estamos vendidos. Y por lo menos ponerle protección, poner una contraseña, que es muy sencillo. Cuando tengáis acceso a las páginas web, a los portales web, verificar con vuestros proveedores de servicios web que la información está cifrada con el protocolo, la versión 1.2 del TSL. La versión 1.0 y 1.1, que hasta hace poco están funcionando, son obsoletas y son vulnerables. Tened también, por favor, protocolos de alta y baja de usuarios. Cuando alguien se incorpora a la empresa, inmediatamente debería tener un correo electrónico, debería tener acceso al RP, a aquello que tenga que tener acceso, debería estar en un protocolo por escrito para llevarlo a cabo. Pero cuando sale de la empresa, que es lo más preocupante, quitarle todos esos permisos. Muchas empresas dejan de tener unos trabajadores en la empresa y cuando se van, se llevan consigo las claves del banco, las claves de los portales de proveedores, hay que cambiarlas o anularlas. No vale una clave genérica y si hay una clave genérica hay que cambiarla inmediatamente antes de que se vaya, por si acaso esa persona se hubiera ido de una forma no muy agradable. En todos los ordenadores, por supuesto, esto es una práctica habitual, tener el perfil de administrador y que los usuarios sean los del directorio activo. No utilizar usuarios locales porque si perdemos el usuario y la contraseña de ese usuario que está manejando el equipo informático, podríamos perder su información y podríamos tener que volver a recuperar todos los datos. Las copias de seguridad. Vale, ya os he comentado antes lo del 321, pero no dejéis de lado que no se trata de hacer las copias de seguridad, se trata de saber cómo restaurar esas copias de seguridad. Vale, yo las tengo en una caja, que afortunadamente no tenemos que echar mano de ellas, pero ¿qué ocurre cuando tengo que echar mano de ellas? ¿Cómo se restauran los datos? Importante saberlo. Y lo mismo que os he comentado para todo lo que hemos hablado anteriormente sobre vuestros sistemas de información, hay que tenerlo en cuenta para los activos cloud, para los servidores en la nube. La nube no es ni más ni menos que sinónimo de disponibilidad. De hecho, los servicios, los servidores, los centros de datos están clasificados en 4 niveles, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, de modo que su disponibilidad se mide en 4 decimales con 99,9995%, porque 100% seguro no hay nada, pero sobre los backups de los datos que tenemos allí o sobre los firewalls para aplicarle medidas de seguridad nadie dice nada. Por favor, leeros la letra pequeña de los contratos que firmáis con los clientes para alojamiento, tanto de aplicaciones vuestras contratando servidores en la nube, como de aplicaciones de soporte, de CRM, es decir, ¿quién hace las copias de seguridad de eso? ¿Quién aplica medidas de seguridad para que no se acceda a estos elementos? Es importante que tengáis en cuenta esa letra pequeña, porque
seguro que os pueden ofrecer eso que necesitáis de backup y de seguridad. Y sobre todo cuando tengáis también aplicaciones web, portales de comercio electrónico a través del que recibáis pedidos, utilizar aplicaciones específicas que se llaman WAF, Web Application Firewall, que son específicas para evitar vulnerabilidades en las librerías y en las aplicaciones desarrolladas que os dan servicio a vosotros. Y ya terminando, únicamente comentaros que es importante externalizar la seguridad y por qué externalizarla. Pues como veis, todo lo que os he comentado hasta ahora es un trabajo arduo de análisis, recopilación de datos, experiencia. ¿Y qué ocurre o qué está ocurriendo? Pues bueno, que las empresas estáis dejando de lado esta cuestión porque lleva mucho trabajo, es complicado y requiere mucho tiempo y se va dejando de lado, pero es vital. Muchas funciones requieren tener conocimientos profundos en telecomunicaciones y seguridad, que muchas veces son sentido común, pero tenemos experiencia de todo lo que está ocurriendo en otras compañías y podemos aplicarlo a las vuestras. Si no lo tenéis así, requiere tener personal especializado en plantilla, que supone un coste elevado y no está al alcance de todos los presupuestos de todas las empresas, por lo que la externalización es una buena práctica y es una buena idea para protegeros de todas las medidas de seguridad y todas las amenazas. Con la externalización se cubren todas estas necesidades y hay varios tipos, principalmente de externalización, desde el proveedor de servicios gestionados, en el cual te incluye todo el mantenimiento, incluye incluso los equipos en modo de pago por uso y la configuración de los equipos, las atenciones reactivas y preventivas, o puede ser la otra opción en la que se contrate únicamente servicios de gestión preventivos y reactivos sobre los elementos que ya tenéis, o incluso tener contratado un director de información, un CISO de seguridad de la información, para que vaya dirigiendo y que la empresa no vaya ciega, que se le pueda fijar un rumbo en las medidas de seguridad. Cuando habléis con la dirección de la empresa, plantearle que habitualmente lo que está ocurriendo en el 100%, no, el 100%, en muchas de las empresas, es que aquel que sabe algo de informática es el que es el responsable de informática o el responsable de seguridad o el que apaga y enciende lo que tiene que apagar y encender porque es el que sabe más de informática. Pero detrás de ese apague y enciende, cuando se convierte en una rutina, ya no es algo habitual. Puede haber un ataque detrás de él que está haciendo que cuando apagamos, cortemos las conexiones de todos los que nos están atacando y a las 2 horas vuelva otra vez a producirse. ¿Por qué? Pues vuelven a atacarnos. Y otra vez volvemos a apagar y volvemos a encender. Pues bueno, son chapuzas y son parches que, teniendo en cuenta empresas externas que os pueden realizar estas medidas y todos estos controles, podríais evitar, dedicando vuestros esfuerzos al núcleo de vuestro negocio. Y ya por último, recordar que aplicando los modelos de pago por uso a través de proveedores de servicios gestionados como podemos ser nosotros, vais a evitar vulnerabilidades sobre los equipos y pérdida de datos. Tened en cuenta siempre que por término medio estáis manteniendo los equipos de entre 5 y 10 años, reduciendo gastos, eso sí, pero estos equipos son verdaderos coladeros, verdaderos quesos de gruyer con vulnerabilidades y amenazas disponibles. Son una bomba de relojería si no tenéis actualizados los sistemas y el firmware, que es lo que suele ocurrir desafortunadamente. Garantizar las 3 variables: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. En cuanto a esta Nada, parte, a vosotros. sí, en cuanto a esta parte, vamos a lo siguiente, ¿no? Podemos responder algunas preguntas o lo que tú me digas. Como queráis, si queréis, continuamos. Yo voy a echar un trago de agua porque tengo la garganta seca. Si continuamos con el siguiente tema del día, Sí, Carlos, que ha habido... Al finalizar, todos los que tenéis preguntas, ir apuntándolas en la bandeja de preguntas y las contestaremos. Carlos al final se encargará de todas ellas y aún las que requieran un poco más de su tiempo también podéis tener los datos de contacto que luego también os pasaremos para preguntas más puntuales. Bueno, Carlos, seguimos con la temática. Gracias, Cristian. Bueno, desafortunadamente vais a tener que seguir aguantándome. Voy a continuar con la presentación porque Daniel Asensio, a pesar de que estamos en el mundo de las telecomunicaciones, le ha surgido un problema, y a pesar de que las telecomunicaciones podrían permitir que se conectara, pero era una cuestión de medirlo muy rápidamente y no íbamos a poder tener
no lo íbamos a poder tener disponible para poder hacer la presentación, así que me la ha pasado. Voy a intentar lo mejor posible el explicaros en qué consiste y cómo ha evolucionado la telefonía y cómo se están integrando los sistemas de telecomunicaciones. Como una breve introducción, y para entrar en materia, el ser humano siempre ha tenido tendencia a ganar tiempo al tiempo. Y todo ello gracias a las telecomunicaciones. De ahí el nombre, telecomunicaciones, para evitar desplazamientos, dándonos a entender, cerrar acuerdos, exponer problemas, dar soluciones, vender, comprar, dar soporte y al fin y al cabo expresarnos y hacer llegar nuestra situación de forma inmediata a la otra parte. Histórico es la utilización de las señales de humo, los espejos, las banderas, el morse, teléfono, fax, internet, por supuesto. Y todo ello para conseguir algunos de los valores o de las ventajas competitivas que veis en pantalla. Inmediatez, ahorro de tiempo, ahorro de costes, alojamiento, desplazamientos, dietas, emisiones de CO2, movilidad, ubicuidad, sensación de ubicuidad gracias a la movilidad que Daniel no ha podido utilizar, a pesar de ser el country manager de Wildix y tener todas las herramientas, pues le es verdaderamente imposible. Y una vez tenemos todos estos elementos, más importante que todo ello es el acceso a los datos, la integración con los sistemas de información para acceder rápidamente a ese dato. Y eso se lleva a cabo ya no solo con ordenadores, sino con terminales telefónicos y con sistemas de comunicaciones unificados. Por ponernos en contexto y que veáis un poco cuál ha sido la evolución de todas estas revoluciones, como decía al inicio de la presentación, cada una de ellas, desde la primera hasta la tercera revolución industrial, prácticamente han ido pasando de 100 años en 100 años. La primera con la máquina de vapor, el Morse también se introdujo en esa primera revolución industrial, pero desde 1760 a 1876, aproximadamente 100 años, tuvo la primera revolución industrial. A partir de ahí, 100 años más tarde, apareció el teléfono con Graham Bell, el coche con el famoso Forte, el avión, elementos de comunicaciones, aunque no sean digitales, pero han intentado que ganemos tiempo al tiempo, otros 100 años, hasta 1964, que es cuando aparece ya la informática y las comunicaciones, con fax, internet, y cuando internet ya se hace comercial y lo podemos empezar a utilizar todos ya por el año 1995-1996, aparece la telefonía IP, también la telefonía sobre la red de datos. Ya en esta tercera revolución industrial ya se acortó, ya fue de 40 años. Pero ya en estos últimos 20 años que llevamos desde el año 2000, desde las .com que se iniciaron, hemos acudido a tecnologías que todos los presentes conocéis, como WhatsApp, todo lo que ha llevado consigo la industria 4.0 de inteligencia artificial, de robótica, etcétera. El fin del roaming en Europa, aunque en Estados Unidos ya lo estaban aplicando. Pero es que en tan solo 2 años, desafortunadamente por la aparición del COVID, se produjo un cambio sin igual, en el que todos hemos tenido que aprender a teletrabajar y hacer todo telemáticamente. De ahí la revolución y la evolución que hemos sufrido y que es algo que se tenía previsto que se produjera a lo largo de los próximos 10 años, pero lo hemos conseguido en tan solo 2 años, para que veáis un poco cuál es la tendencia y la evolución. ¿Y cómo ha evolucionado la telefonía? ¿Qué es esto de las comunicaciones unificadas? Bueno, pues como sabréis, el teléfono es el sistema más sencillo de manejar. Todos, desde los más pequeños a los más mayores, saben manejar un teléfono sin ningún tipo de formación. Tecleamos, llamamos y alguien suele responder en la otra parte. Pero esa respuesta puede ser dada tanto por una persona como por una máquina, que en algunas ocasiones estamos cansados de que nos responda una maquinita, pero si los datos que nos proporciona son correctos y está bien montado, es fabuloso la cantidad de tiempo que nos ahorramos. Pues bien, a este sistema de telefonía le añadimos otros canales integrados dentro de un mismo escritorio, en el cual estamos hablando de la videoconferencia, estamos hablando de la mensajería instantánea, estamos hablando de la compartición de escritorio, del control remoto, de la transferencia de ficheros, y todo ello, de forma integrada, da lugar a lo que son las comunicaciones unificadas. Para que veáis un poco la evolución de los sistemas de telefonía, ¿qué nos encontramos inicialmente? Pues en sus primeros momentos la empresa ha ido pasando por distintos tipos de centrales telefónicas. La primera, un trozo de hierro, el hardware, un appliance que tenía la empresa,
con una centralita de toda la vida, a la cual posteriormente se le ha ido añadiendo algo de inteligencia para convertirlo en una centralita híbrida. Pero inicialmente todas las extensiones telefónicas, todo lo que tenía el usuario, tenía 2 hilitos de teléfono, 2 hilitos que llegaban hasta esa centralita monstruosa, enorme, aunque luego últimamente ya podían ser del tamaño de una caja de zapatos, pero que tiene múltiples cablecitos que llegaban hasta esa centralita para permitir hablar por teléfono, con teléfonos inalámbricos también. Y cuando ya le dimos la posibilidad de trabajar como IP, ya empezamos a conectar teléfonos IP, teléfonos DECT IP, ¿por qué no? Ordenadores con su software correspondiente que convierten ese teléfono en ese ordenador con un software en un teléfono IP, luego pasa a llamarse software, y ¿por qué no? Con los teléfonos móviles, que al fin y al cabo no dejan de ser pequeños ordenadores, bueno, pequeños, son pequeños, pero con una capacidad de proceso brutal, conectados con una red Wi-Fi que también son extensiones telefónicas. Y por otra parte, tenemos las líneas RDSI, las líneas digitales, las líneas de teléfono, digitales, analógicas, en el caso de las RDSI, las digitales o los primarios, o enlaces de teléfonos móviles. Tened en cuenta en esta parte que a finales de septiembre de 2024 cerrarán la última central telefónica de cable en España. Están fechas comprometidas con todas las centrales telefónicas enumeradas por cada una de las poblaciones que hay en España. Bien, ¿a dónde pasamos desde aquí? Pues bueno, ya que teníamos esa centralita no deja de ser una aplicación informática, qué mejor sitio que un servidor para ejecutar una aplicación informática. Un servidor en local o en la nube, sobre una máquina virtual, en algún lugar, que nos va a prestar ese servicio. Pero como esos servidores no tienen todos los cablecitos, no todos los conectores que tenían antes las centrales telefónicas para poder conectarle todos los cables, todo lo tenemos que convertir en IP. Desde la parte de las extensiones, que es todo lo que queda a la izquierda de vuestra pantalla y hasta abajo, como la parte de la derecha, las líneas IP. ¿Y esas líneas IP por dónde vienen? Vienen por Internet. Cuando hacemos desaparecer esas líneas de RDSI, lo que integramos son líneas IP, manteniendo la misma numeración geográfica que teníamos y pudiendo integrar incluso ya gracias a esto números de otros países del mundo, con lo cual en nuestra central telefónica van a entrar llamadas desde cualquier lugar del mundo, dando proximidad a nuestros clientes, proveedores, colaboradores desde cualquier lugar del mundo, haciendo que sus llamadas telefónicas se les conviertan en llamadas locales y dándole máxima proximidad, reduciendo sus costes de llamada. Bien, pero ¿os acordáis de lo que he comentado anteriormente de toda la parte de seguridad? Pues añadirle también la parte de telefonía, que probablemente no lo había comentado. Cuando hablamos de Internet, porque esas líneas IP ya vienen a través de Internet, ya están otra vez las amenazas y las vulnerabilidades. Hay que protegerse de todas ellas y para protegerse hay que seguir haciendo inversión. Inversión que en muchas ocasiones ya no sale a cuenta. ¿Por qué? Pues porque vamos a un siguiente escenario como el que tenéis a continuación. Es que se veía venir de lejos. Es decir, si tenía ya el sistema informático, lo siguiente es que alguien me preste el servicio. Es que se veía venir. ¿Para qué tenemos que tener una infraestructura gestionada por personal propio o por un tercero que nos da servicios? ¿Para qué tenemos que hacer una inversión en hardware, poner sistemas de protección, licencias, etcétera? ¿Os acordáis del correo electrónico? En los inicios, yo que soy un poco mayor ya con estas cosas, en el año 96 teníamos un ordenador con un módem que se conectaba a nuestro proveedor de acceso a Internet, nos descargábamos el correo en nuestro ordenador y teníamos el correo en nuestro ordenador. Esa necesidad que tenemos de propiedad y de esa sensación de propiedad. Pues luego las empresas que hicieron también se pusieron sus servidores de correo con su sistema operativo, con su personal especializado en la empresa para gestionar los correos electrónicos y los servidores de correo electrónico, sus líneas de comunicación específicas para el correo electrónico, su IP fija, bla, 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 todo esto. Y al final, ¿dónde están los correos? En la nube. ¿Alguien tenía especialistas en servidores de correo electrónico? Todo está externalizado y en pago por uso. Pagamos por un buzón X euros al año y llevamos detrás de ello la seguridad, el backup, el firewall, los usuarios, las contraseñas complejas. Si tenemos algún problema, llamamos para que nos resuelvan y está todo incluido. Sí que es importante destacar en este esquema que, igual que ese software lo podría poner una empresa, cuando contratamos estos servicios de telecomunicaciones unificadas, emplean
soluciones de seguridad federada, que es algo que os comentaba también anteriormente. Y no consiste ni más ni menos que confiar en la seguridad de los más grandes que tienen especialistas en esta materia para que nosotros podamos dormir tranquilos. En el caso de Wildix, el equipo de soporte técnico que tienen se está encargando de controlar todos los ataques. No dejan de estar comprobando en todo momento desde qué direcciones IP les están atacando, de modo que en el momento en el que detectan que hay un ataque, esas direcciones IP las propagan por el resto de todas las instancias que tiene su red de telefonía a nivel mundial para bloquear y evitar que esos equipos puedan hacer daño a alguien. Comportamientos anómalos también. Pues si con esto no fuera suficiente, aparte de la seguridad que en el caso de Wildix le está aportando, cuenta también con la seguridad adicional que han contratado con Amazon, que es donde tienen alojadas todas sus instancias en los distintos data centers de todo el mundo, para conseguir que todas las instancias sean seguras. ¿Y dónde vamos a parar con todo esto? Pues bueno, como os imagináis, el modelo de inversión ha desaparecido. Ya no tenemos que tener una central telefónica, sino que tenemos un modelo de pago por uso, tal como puede ser el de los teléfonos móviles. El famoso pago por un servicio que no requiere tener en plantilla un especialista en telefonía, una persona que se encargue del cableado, de ir comprobando los distintos hilitos. Nos cargamos esa inversión, el famoso CAPEX, y pasamos a un modelo escalable según las necesidades del cliente. De modo que lo que antes era algo muy costoso y solo las grandes compañías se podían permitir tener un call center, tener un sistema de integración de datos, ahora cualquier empresa, pagando por sus necesidades, por el número de usuarios que tiene, puede tener los mejores sistemas telefónicos, call centers, contact centers, sistemas de grabación de llamadas, integración con sus plataformas de datos, sin tener que hacer una gran inversión, sino que va a ser acorde a sus necesidades. ¿Qué incluyen los servicios OPEX? En la parte de pago por uso, pues además de que todo funcione correctamente, disponer de las mejores herramientas y que incluso los propios terminales telefónicos estén incluidos dentro de esos mantenimientos, con lo cual el presupuesto que tiene comprometido la empresa desde principio hasta final de año no se vea sorprendida por ningún susto y que tenga que cambiar nada a mitad camino. Y además de ello, nos hemos quitado parte de la infraestructura. Como muchos de vosotros sabréis, en todas las empresas tenemos dos rosetas, una la del teléfono y otra la de los datos. Bueno, pues ahora con una sola, porque todo es IP, lo podemos mantener. La segmentación de las redes, aunque vengan por un solo hilito, podríamos hacer que nuestro teléfono recibiera la llamada por una red de voz y ese mismo teléfono se conectara con un hilito al ordenador por otra red, otro segmento de red virtual, ¿vale? Con lo cual la seguridad la tenemos garantizada. Pero en realidad reducimos de 2 a 1 el número de puestos en el switch y el número de cables que tenemos que repartir. Por otra parte, no sé si os acordaréis también que como consecuencia de toda esta digitalización, las llamadas han bajado de precio. ¿Pero por qué han bajado de precio? Porque todos los grandes operadores han estado involucrados en el mismo tema. Han desaparecido las centrales telefónicas, donde antes había un edificio, ahora hay una caja de zapatos que gestiona las 10.000 líneas de teléfono con un hilito de fibra. Todo ello ha llevado consigo que se reduzcan los costes en telecomunicaciones. Por dar una idea de magnitud y que conozcáis cuál es el esquema que tiene Wildix, que es uno de los líderes en el mercado a nivel de comunicaciones unificadas, pues todas las instancias las tiene alojadas en Amazon por todo el mundo, prestando servicios en 135 países, teniendo en cuenta que en el mundo creo que hay menos de 200 países, pues bueno, creo que tiene una gran cobertura. Y lo que tienen es montado sobre esa propia red de Amazon una red Wildix Network, una red privada que integra las distintas centrales, de modo que entre ellas también pueden hablar. Por lo que una empresa como cualquiera de la que tenéis vosotros podría perfectamente tener dos centrales, una para dar servicio a las Américas y otro para dar servicio a Europa, y entre ellas interconectadas a través de la red de Amazon y a través de la propia red privada que tiene Wildix Network para integrar todos los sistemas y dar la máxima seguridad y el respaldo. ¿Y todo esto cómo se licencia? Pues al fin y al cabo se licencia por el tipo de licencia que se va a contratar en función de las necesidades que tiene el cliente o del usuario y por el número de usuarios. Así de sencillo. Y para que tengáis una idea, porque no se trata de pequeños, puede ir desde 2 extensiones, porque una, comunicarme yo con mí mismo no tenía sentido, como mínimo 2, y de 2 en adelante. ¿Hasta cuántos? Pues por cada instancia, por cada central telefónica que contrata una empresa, 5.000 usuarios. Ahí hay múltiples nodos, con lo cual se puede llegar fácilmente hasta 100.000 usuarios, que para que tengáis una idea, 100.000 usuarios, quiero recordar que viene a ser aproximadamente
el número de empleados que tenía Mercadona en el año 95, no, en el año 95, en el año 2003 aproximadamente. Bien, después de toda esta presentación, vamos a seguir con el paso de la evolución y la revolución. ¿A dónde vamos con todo ello? Bueno, pues lo que es el Digital Smart Working es algo que ya damos por asumido dentro de Wildix. Las comunicaciones unificadas es que todas las empresas lo dan. Hay múltiples empresas que prestan estos servicios y dan servicios de texto-speech, de grabación de llamadas, de supervisión de llamadas con call center, con colas de llamadas, conexión a portero automático, de modo que si llaman el portero automático y no estamos, que me suene el teléfono móvil, autenticación con directorios activos, con Google, con Microsoft, distintos horarios con distintas locuciones, poder ya atender las llamadas de teléfono desde la página web del ordenador con un pop-up, desde el teléfono móvil, desde cualquier lugar del mundo, configurar el estado, que los usuarios que nos van a llamar vean el estado en el que se encuentra mi extensión desde Internet en tiempo real, para saber si estoy hablando, si estoy en no molestar, si estoy disponible, tener mensajería corporativa, tener un post-it, realizar transferencia de ficheros que actualmente los hacemos con múltiples, enviándolo por correo electrónico. Nos cargamos esa parte del correo electrónico, utilicemos cada cosa para lo que se debe utilizar. Compartir mi pantalla o tener el control remoto de un equipo externo. Utilizar videoconferencia con WebRTC, una tecnología que, como veréis, la desarrolló Google. Envío y recepción de mensajes cortos, acceso desde web a mi extensión, a mi videoconferencia para cualquier usuario que quiera hablar conmigo. Y sobre todo informes de gestión en tiempo real para saber qué está ocurriendo con la calidad de atención de mi empresa. Perdón, se me va el hilo. La parte de la comunicación unificada ya les he comentado. El siguiente paso es la automatización y las comunicaciones enriquecidas, que ahora veremos cómo se llevan a cabo. Pero antes quería enseñaros este esquema donde el equipo de marketing de Wildix ha tenido la santa paciencia de recopilar. Todos estos son servicios, todos de ellos en la nube, todos en la nube, con todos los que seguro que vosotros conocéis. Bien, pues Wildix unifica todo esto en una única plataforma, ¿vale? ¿Cómo lo llevan a cabo? Pues utilizando la tecnología WebRTC, que es la Web Real Time Communication, que nos permite, sin tener que instalar ningún software en nuestro ordenador, disponer del cliente de teléfono de videoconferencia disponible en mi equipo con máxima calidad, con flexibilidad, seguridad, accesibilidad, escalabilidad, evitando tener que instalar software ajeno, únicamente permitir que se utilice el micrófono, la cámara y los altavoces y a lo mejor alguna extensión, habilitar alguna extensión, pero no me requiere instalar software en mi equipo informático. Con lo cual ahora lo único que falta es que el usuario elija cómo va a utilizarlo. Pues va a utilizarlo desde un ordenador, desde un tablet, desde un teléfono móvil, desde el teléfono, desde el coche, desde el reloj o con cualquiera de los múltiples terminales que hay disponibles en el mercado y de los de que Wildix también es fabricante y tiene tanto teléfonos fijos, teléfonos IP, teléfonos de sobremesa, cascos inalámbricos y que incluso están sacando nuevos elementos específicos para sectores como los centros comerciales en los cuales con la lectura de un código QR desde mi teléfono móvil podría contactar con el jefe de una sección, que luego os comentaré. Bien, no podía dejar pasar esta, aunque ha sido una pequeña captura, pero fijaros como esto de aquí, que aparece aquí, esto es mi escritorio, mi navegador, en el cual tengo el acceso a todo. Tengo acceso a la videoconferencia, tengo acceso al directorio con todas las personas, clientes, colaboradores, proveedores, que he ido actualizando manualmente o que se sincronizan automáticamente contra nuestro ERP o contra nuestro CRM para no tener que ir a buscar la información en otro sitio y volver aquí, sino que desde aquí busco el nombre, lo tengo disponible y llamo desde el mismo ordenador. Los colegas o los compañeros de trabajo con el estado en el que se encuentran, están ocupados y no están ocupados. Mensajería corporativa con chat de grupo o chat individual. Para chat con terceros no pertenecientes a la organización ni que no requieren ninguna licencia o chat para personas de la empresa o un entorno mixto. Correo de voz con envío de los correos a las cuentas de correo electrónico de la empresa. Posibilidad de poner post-its en el área de trabajo del compañero para no mandarle un correo electrónico que sea un recordatorio. Geolocalización. Todo esto que os he comentado, accesible también desde la página web. Y sobre todo, fijaros en esta parte de aquí abajo, en la que esto era impensable tenerlo disponible en una pequeña empresa,
para tener el control de los agentes de la empresa. Tan solo con una pantallita a través de un navegador estamos viendo los distintos usuarios que tiene la empresa, si están ocupados, si no están ocupados, cuánto tiempo llevan hablando por teléfono, puedo pararlo, puedo activarlo para que le entren llamadas y sobre todo esta otra parte de aquí que lleva locos a muchas empresas. Hoy en día muchas empresas se invierten horas en hacer análisis de toda la información que se ha llevado, que se ha recogido por parte de sus sistemas de comunicaciones para analizar la calidad que tiene el sistema. Pues bueno, en el caso de Wildis y en el caso de otras compañías, lo que tenemos es informes en tiempo real con gráficas como esta que nos va dando por horas del día, por días de la semana, cuántas llamadas he recibido, cuántas llamadas he atendido, cuántas llamadas he perdido, con lo cual con esto me permite planificar mis recursos humanos para organizar mi atención de calidad en la empresa. Hasta ahora, para hacer esto, pues probablemente tendría que invertir horas. Con este sistema es seleccionar de qué extensiones quiero tener la información, de qué líneas o a través de qué líneas entrantes quiero recibir la información, durante qué periodo de tiempo, pulsarlo, me sale el informe y ya selecciono si lo quiero un gráfico de barras, si quiero un gráfico de pastel, si quiero un gráfico por áreas, un gráfico de líneas. Todo, tengo la información y por supuesto la puedo exportar para analizarla con un Power BI o con algún sistema de Business Intelligence. Importante. Bien, y vamos a la última parte, que es la que creo que queréis conocer también. Ahora que ya sabemos qué son las comunicaciones unificadas, el siguiente paso es integrar esos sistemas de comunicaciones unificados con los sistemas informáticos que tiene la empresa para darle máximo valor y la mejor atención posible a los clientes, a los proveedores y a los usuarios o empleados de la empresa. Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta integración? Pues en primer lugar, lo que tenemos que analizar es ver qué necesita el cliente, porque son verdaderos trajes a medida. Es decir, tenemos las herramientas, pero tenemos que saber dónde hay que conectar, qué información se quiere coger y de qué forma podemos optimizar ese trabajo a llevar a cabo con ese elemento que os comentaba al principio, que es el más sencillo de manejar del mundo, un teléfono. No tenemos que conocer una aplicación web entera, que cada vez que nos muestran una aplicación web nos volvemos locos, únicamente utilizando un teléfono. Para ello se dispone de una serie de herramientas de integración y un amplio catálogo ya de aplicaciones desarrolladas e integraciones llevadas a cabo con terceros, algunas gratuitas y algunas de pago. Bueno, en este momento ya quiero destacar que no se trata de una guerra de precios para tener la extensión más económica. Asumimos que las comunicaciones unificadas que os he comentado las tenemos todos, o bueno, o gran parte del mercado. Se trata de enriquecer esa utilización y esa gestión de las comunicaciones unificadas aportando el máximo valor a las mismas. Para ello, Wildix dispone de dos herramientas. El TAPI, que es un elemento desarrollado por Microsoft hace bastantes años, y el REST API o el Web API, que le llaman, ¿vale? Para poderlo integrar con aplicaciones web con múltiples capacidades, como ahora veréis, integrando todos los elementos y disponiendo también de cosas que ya están desarrolladas que nos pueden aportar ideas. ¿Qué hace el TAPI? El TAPI lo que hace es, como elemento de Microsoft, como driver de Microsoft es que permite aquellas herramientas o aquellas aplicaciones en entorno Windows dotarle de todo lo que tiene un teléfono, de modo que convierto mi aplicación, mi ERP, dependiendo de cuál sea, con una serie de elementos que tiene el teléfono hasta ahora para evitar el tener que estar utilizando dos equipos. Tengo mi ordenador, tengo toda la información en mi teléfono, en mi aplicación, mi ERP, y desde ahí llamo por teléfono, veo las llamadas perdidas, hago rellamadas, accedo al directorio de de todas las personas con las que tengo que hablar y de esa forma nos enriquece nuestra aplicación reduciendo tiempo, que eran unos motivos de las telecomunicaciones. Pero si importante es y esa integración con Windows es importante y potente, más potente es todavía el Web API, donde podemos hacer que ante determinado evento que se produzca en nuestra extensión telefónica, nuestra pantalla de ordenador o nuestro sistema reaccione de una forma determinada para que el receptor o el emisor de la llamada se vea satisfecho con una máxima calidad. Por ejemplo, imaginaros que ante una llamada de teléfono que entra en nuestra extensión, nos muestre toda la información con la ficha de aquel que nos está llamando. Claro, dependiendo del departamento que reciba la llamada, pues tendrá un tipo de información, otro. No es lo mismo el departamento técnico que administración, que comercial. Cuando descuelgue o antes de descolgar, o por supuesto cuando vaya a realizar una llamada,
que nada más teclee, tenga en pantalla la ficha con todos los datos organizados y maquetados para gestionar la llamada como mejor convenga. Esto ya existía, pero a unos precios desorbitados que impedía que cualquier pyme pudiera acceder a este tipo de gestión. Esto ahora se desarrolla rápidamente. O por ejemplo, la integración con algunos de los CRM actuales. Salesforce, Dynamics, Sugar, Zoho. En el momento que realizo una llamada, ¿qué se está haciendo? Pues todas las empresas tenemos obligación o nos están inculcando a todos que cuando hagamos cualquier gestión con un cliente, con un proveedor, que todo se quede reportado y que se quede escrito para que cualquier compañero en cualquier momento pueda atender. Bueno, pues con esta integración lo que hago es que cuando yo realice una llamada desde mi teléfono en el formato en el que sea, directamente me está grabando esa llamada en aquel teléfono del CRM que está reportado y que está registrado con ese número de teléfono para que sepa que yo desde mi extensión le he llamado. Falta únicamente documentar lo que he hablado con el cliente, pero ya avanzamos bastante. O, por ejemplo, que a través de un terminal telefónico y con una aplicación telefónica a la que tantas manías le tenéis, la operadora automática, me dé paso a un menú y que tras la identificación del usuario, por ejemplo, voy a marcar mi código, el 1235, que tras las preguntas que me va realizando, que se genere un ficherito y que eso se grabe directamente en una base de datos, sin tener que abrir ningún navegador, ningún ordenador, ni nada, desde cualquier lugar, reporte lo que tenga que reportar con una pequeña marcación para que otra persona acceda a esas aplicaciones de cualquier otro lugar y lo pueda comprobar. Cada empresa aquí tiene sus necesidades y su propia cultura. Se trata ahora de integrar y de automatizar los procesos, enriqueciendo y dando con máxima agilidad a esos usuarios, eliminando tareas repetitivas y que si tras dar respuesta a esa necesidad por la parte de la maquinita no está satisfecho, que se pueda mandar a un call center, que sea controlado, que sea grabado y que incluso podamos darle otra respuesta accediendo a la base de datos. Algunas de las integraciones que he realizadas en estos momentos, bueno, aparte hay más de 120 integraciones, pero las ya más conocidas pueden ser las de Salesforce, Dynamics, SAP, Sugar CRM, Fermax también, con lo que os he comentado antes de los porteros automáticos, Citrix y Terminal Server, para tener en el escritorio virtual, tener el sistema de telefonía integrado, cuestiones de salud, sector hotelero, sistemas colaborativos, como imagino que os sonará a muchos de vosotros, Microsoft 365, con la integración que tiene, de modo que desde Microsoft 365 podemos tener el botoncito de Wildix para poder utilizar las prestaciones que nos ofrece de telefonía y de comunicación unificadas, Wildix, a pesar de que podría producirse en algunas situaciones duplicidad de servicios, pero la parte de telefonía óptima la integran con Microsoft, con todas las medidas de seguridad. Y para terminar, algunos casos de éxito que nos comentó la Cámara de Comercio que era importante que presentáramos, pues bueno, Daniel Asensio ha ido recopilando aquí algunos elementos. Los primeros han sido valencianos y cercanos, como en el caso de Little Thai, que dispone de un centro de llamadas, pasando de unas llamadas en cada uno de los restaurantes a un sitio centralizado, de modo que permite de esta forma tener un control exquisito de la calidad de todas las llamadas perdidas, de las llamadas recibidas, poder tener distintos recursos a distintas horas del día para optimizar sus recursos humanos y gracias a las sencillas mediciones y gráficos que os he enseñado antes. O el Ayuntamiento de Montserrat, donde en un día se hizo una migración de toda la central telefónica con 50 extensiones sin ningún corte para los usuarios y donde ahora se está planteando la integración de la cita previa para que los usuarios puedan acceder a sus reuniones mediante videoconferencia. O empresas como Ariadna y Ginse Informática son empresas de software que ya no solo pueden utilizar lo que es Wildix para integrarlo dentro de sus aplicaciones Windows y prestarle mayor valor a sus clientes, sino que aprovechan también todo lo que es el servicio remoto, la compartición de escritorio y el control remoto para no tener que hacer que el cliente se instale otros elementos para tomar el control remoto de su máquina. O el caso de Ukai, que es una empresa de nuestro grupo, en el cual tenemos una serie de agentes que al recibir la llamada telefónica les aparece en pantalla directamente desde una aplicación web todos los datos. Antes de que el cliente abra la boca ya sabemos quién es esa persona. Y cosas que no son tan sorprendentes, pero por ejemplo los hoteles. Los hoteles con el personal de limpieza o con personal de mantenimiento, desde cualquier terminal telefónico de cualquier habitación llama al sistema
reporta que la habitación está limpia, que la habitación tiene alguna incidencia, que el minibar está completo, que se vaya a hacer el checkout. Bueno, cualquier cuestión que se quiera reportar, tan sencillo con un teléfono, puedo reportar. No me hace falta desarrollos de apps, ni grandes servidores, ni páginas web. Directamente con este elemento es suficiente. O los centros comerciales que os he comentado antes, con un elemento de modo que lea el código QR que está en una pared y directamente, antes de que me vaya, porque no me atiende nadie, el responsable de la sección pueda ser contactado. Y este que me dejó asombradísimo cuando me lo contaba Daniel Asensio, cómo las comunicaciones unificadas puede servir para los sordomudos. Muchos de vosotros nos preguntamos, ¿a un sordo o un mudo utilizando un sistema de telefonía? No, hablamos de comunicaciones unificadas. Antes habéis visto que hay un escritorio desde el cual tengo la videoconferencia, con lo cual es tan rápido lanzar una videoconferencia desde los sistemas de comunicaciones unificados como hacer una llamada, con lo cual puede leer los labios y puede leer el idioma de los signos, con lo cual es una aplicación brutal. Y otra aplicación, bueno, aparte de los centros comerciales que hay por aquí, en el mundo de los talleres o en el mundo del soporte en el cual nos llaman para pedir socorro porque se han quedado averiados en la carretera porque se ha encendido un chivato. Bueno, en el momento en el que llaman a un servicio técnico, el mismo técnico le puede mandar un WhatsApp con la dirección de la videoconferencia para que la otra persona, desde su teléfono móvil, contacte con nosotros, establezca una videoconferencia y convierta su teléfono en una cámara, de modo que el técnico que está a la otra parte pueda comprobar qué es lo que está ocurriendo, le oriente por si remotamente puede pulsar algún botón para solucionarlo, evitándose desplazamientos y dando el mejor servicio con la mayor calidad posible. Y para terminar, ya únicamente comentaros que sepáis quién es, bueno, Daniel Asensio es el Country Manager, pero Wildix es el número 1 a nivel de comunicaciones unificadas dentro del cuadrante mágico del Gartner Group de 2021 y estas son algunas de las cifras que me ha pasado Daniel. Wildix es una compañía que se fundó en el año 2005, hace 17 años. En los últimos 4 años ha crecido sus beneficios brutos un 300%, tiene 203 empleados, más de 700 partners en todo el mundo, atendiendo en varios idiomas. Incluso una de las cuestiones que nos han planteado es que ya disponen a través de la red de Amazon de servicio en China para integrar esas centrales telefónicas con distintas instancias en lugar del mundo. Espero haber sido capaz de haber suplantado a Daniel Asensio en la explicación de esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Carlos, por las ponencias. Ahora el tiempo se nos ha consumido, pero de todas formas, a todos los asistentes vais a recibir el contacto directo de Carlos para que podáis también llevar las dudas sobre vuestras empresas, cómo implantar estos programas. Carlos estará muy atento a todas las consultas que tengáis. También recordad que al finalizar el webinar tenéis disponible un cuestionario para poder rápidamente responder y también plantear algo que lo haremos llegar directamente a Carlos. Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado de presentar tanto la parte de la seguridad como la comunicación unificada. Gracias. Y gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.